Y lejos pues de ayudar a esa conciliación entre legislativo y ejecutivo, el presidente hoy día nuevamente lanza la piedra al legislativo como que si la conducción del país, la ejecución de las políticas públicas dependiera del legislativo. Estamos conectadas con la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, y además una de las mujeres que ayer firmó un pronunciamiento pidiéndole al presidente Pedro Castillo que reconsidere su elección de Héctor Valer como el premier de nuestro país. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Katiuska. Buenas noches con todos. Así es, por favor, ¿cuál es tu primera reacción frente al mensaje de la nación del presidente Pedro Castillo anunciando lo que ya comenté, la recomposición de este gabinete que duró aproximadamente unos 4 días? Bueno, una preocupación enorme, ¿no? 6 meses de gobierno y 4 gabinetes es algo pues que lo único que está demostrando es la capacidad reconocida por él mismo para poder gobernar un país como Perú. Cero autocrítica en ese mensaje, lamentablemente pues en estas inconsistencias, esta falta de gobernabilidad que el presidente le está dando al país, nos tiene como país pues sin rumbo. No sabemos cuál es el rumbo definido que tiene este gobierno. Los principales sectores del país se encuentran pues a la deriva, paralizados, no hay políticas públicas para atender las principales problemáticas que están aquejando a nuestro país, ¿no? Lamentablemente habla él de la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero sin embargo acaba de designar pues a un premier que lo último que representa pues es esa lucha contra la violencia, cuando sabemos que es un agresor, una persona que tiene pues serios problemas emocionales, entonces Ilegales. no parece ser ilegales sobre todo, no pareciera que es muy consecuente entre las cosas que dice y las decisiones que toma. Así es, pero también siguiendo estas palabras del presidente Pedro Castillo, él en un primer momento dice que el premier buscó exponer la política de gobierno para el día sábado, para mañana, y fue el Congreso el que se lo negó. Interpreto yo, por favor, usted corríjame, que el presidente no hace mea culpa y que está culpando al Congreso de la República de esta crisis política. Así es, justamente a eso me refería cuando decía cero, ¿no? Yo tengo ya 2 gabinetes que han pasado pues por la mesa directiva, tú sabes, su primera vicepresidenta, y ido a solicitar la fecha para la presentación del gabinete en pleno, se coordinaba previamente la visita del premier, nosotros lo recibíamos, se acordaba una fecha y bueno, finalmente esa fecha era la que se hacía conocimiento público. Lo que ocurrió hoy ha sido totalmente sui generis, totalmente diferente, totalmente informal, lejos o muy alejado pues del conocimiento del manejo de este tipo de situaciones, ¿no? Que se presente el actual premier a dejar un documento por mesa de partes, pues habla del gran desconocimiento que no solamente recae en la cabeza de Pedro Castillo, sino también ahora en la cabeza del aún sigue siendo pues el premier, ¿no? Y lejos pues de ayudar a esa conciliación entre legislativo y ejecutivo, el presidente hoy día nuevamente lanza la piedra al legislativo como que si la conducción del país, la ejecución de las políticas públicas dependiera del legislativo. Esa es tarea del ejecutivo, y al ejecutivo, el presidente, al designar a miembros de un gabinete, personas tan cuestionadas, personas que no tienen capacidad técnica, personas que no tienen capacidad ni idoneidad moral, hace que el país esté detenido, que esté paralizado, ¿no? Y reconoce y hace que la población también cada día se convenza más que Pedro Castillo no debe permanecer un día más en el sillón de Palacio. Así es, pero también recordemos de que miembros de este gabinete han levantado la voz de protesta: Roberto Sánchez, Hernando Ceballos, el canciller César Landa, incluso la vicepresidenta Dina Boluarte. Por favor, frente a esta ola de críticas, ¿cuál cree usted que es el perfil del nuevo premier? Que debería ser este perfil. Es el 4º gabinete, y si nosotros creemos en la democracia, es el gabinete, o debería ser el de la reconciliación, un gabinete de ancha base, que sean buenos gestores, principalmente. Claro que sí, o sea, tiene que ser un gabinete de anchas bases y que en la figura del premier recaiga un profesional que no tenga cuestionamientos. Yo no entiendo qué es lo que le pasa al presidente o qué es lo que está pasando con su grupo de asesores que no tienen antecedentes de quienes van a asumir tan importantes cargos. El caso de conocidísimo, todas las denuncias que tiene también contra Ciudad. Muy
bien, estamos conectados con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, y efectivamente, siguiendo las palabras del presidente Pedro Castillo, no hace una mea culpa. Lo dice, y voy a repetir esta frase que él menciona en el mensaje a la nación. El premier Héctor Valer buscó el voto de confianza, exponer la política de gobierno para el día de mañana, pero el Congreso se lo impidió. Y hay que recordar también de que la percepción que tiene la gente es un hartazgo político, tanto por el Poder Ejecutivo, pero también por el Poder Legislativo, que, repito, tiene funciones muy importantes de representar, de legislar, pero también de generar proyectos de leyes. Por favor, justamente frente a este comentario, el presidente Pedro Castillo le dice al Congreso de que tome conciencia y que pueda atender los 20 proyectos de leyes que ustedes tienen en la mesa directiva. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, en realidad no han sido solamente 20, han sido muchos más. Nosotros hemos atendido los proyectos que también han llegado del Ejecutivo. Obviamente deben haber algunos que están pendientes, averiguaremos nosotros qué es lo que está pasando. Quizás aún estén en comisión, quizás aún estén también esperando respuestas de algunas consultas que se suelen hacer para que saquen estos dictámenes. No debe el presidente querer justificar su incapacidad y su mala gestión frente al Perú, echándole la culpa al legislativo. Nosotros venimos trabajando y desde el inicio de este Poder Legislativo, de este Congreso, hemos querido y deseado tender los puentes de comunicación para poder conducir al país en esa unidad que siempre ha debido existir. Pero lamentablemente, producto de las malas decisiones con un primer premier que teníamos en la cabeza de Guido Bellido, que tenía casi el mismo comportamiento que tiene ahora Valer, de pechar, de hablar de cierres de Congreso, de prácticamente pues dejar sin piso al legislativo. Lejos de ese primer error que tuvo, pues no aprendió. Él dice que está aprendiendo, pero ya han pasado 6 meses y repito, lejos de darnos cuenta nosotros que él está aprendiendo, pareciera que va como el cangrejo. O sea, retrocede en vez de aprender. O sea, el hecho de haber elegido a Valer como premier el día de hoy, imagínate, eso no es aprendizaje, pues. Si tenemos que ponerle una nota, le tendríamos que poner 0. Si hablamos, por ejemplo, de las bancadas que podrían participar en ese gabinete, porque recordemos de que el señor Valer pertenece a Perú Democrático, el partido del señor Bermejo, que está muy cercano al presidente Pedro Castillo, el señor Alejandro Salas en Somos Perú y Katy Ugarte por parte del partido oficialista Perú Libre. ¿Cuál es la postura que tiene su partido Alianza para el Progreso? ¿Participarían en este cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo? Mire, ya el presidente Pedro Castillo ha convocado a las fuerzas políticas, a las bancadas, a los líderes políticos, o sea, y quiere seguir en lo mismo. Yo no entiendo, o sea, se han reunido muchas veces, pero no han tenido resultados fructíferos. Entonces, nuevamente apela a convocar a las bancadas, las convoca ¿para qué? Para escuchar, para que las bancadas le sugieran soluciones para que exista pues una mejor conducción en el país, pero lamentablemente el presidente le entra por un oído y le sale por el otro. No reflexiona, no toma en cuenta las recomendaciones, y eso lo conocen muchos de los congresistas que han pasado por Palacio. Incluyéndome, alguna vez que nos hemos sentado con el presidente le hemos sugerido algunos cambios, algunas políticas para implementar, para ayudar a la población, para ayudarlo a él dentro de la gestión, pero nunca hace caso, pero sin embargo sí hace caso a ese supuesto gabinete que tiene en la sombra. Entonces ese hecho de conocido por las denuncias que ya ha hecho Mirta Vázquez y también el Pedro Franque y todos los que han estado trabajando con él, Guillén, Carlos Jaico, debería ser investigado, porque solamente con eso el presidente estaría pues ya asumiendo pues una denuncia por esta pésima conducción, ¿no? Un gabinete en las sombras, imagínense. Entonces, ¿para qué tenemos un grupo de profesionales, un gabinete pues que está designado para que trabaje dentro de cada cartera? Entonces, es un hecho que sí, se tiene que investigar y vamos nosotros a solicitar que así sea, el fiscal de la Nación pues que intervenga y vea quiénes son esos personajes oscuros que están alrededor de él y que realmente están haciendo pues que no el daño no se lo hacen a Pedro Castillo. El daño se lo hacen al Perú, a más de 33 millones de peruanos que esperan pues esa gobernabilidad, esperan trabajo, esperan reactivación económica, esperan que las condiciones de salud y de educación mejoren. Pero sin embargo acá vemos pues que tienen una agenda particular, que están llegando ahí para de repente hacer qué tipo de negociados que no tienen como objetivo resolver el problema del país, sino resolver los problemas personales de cada uno de ellos. Así es. Pues si hablamos de estos conflictos sociales, no todos han sido errores en ese gabinete del presidente Pedro Castillo, pues tenemos a un personaje técnico, un economista, el señor Graham,
Y tenemos también, pues nuevamente, el señor Hernando Ceballos, que ha venido conduciendo de una forma positiva la jornada de vacunación. Roberto Sánchez, por ejemplo, Betsy Chávez, y se habla incluso que alguno de ellos podría ser el nuevo premier o la nueva premier. ¿A usted qué le parece esos nombres que ya mencioné? Mire, sobre Graham todavía yo no conozco mucho sobre él. Me hubiese gustado pues de repente conocer cómo se desempeña frente a esta cartera del De Ministerio de economía. Economía y Finanzas. Sí,